Los 6 miedos del ser humano y cómo acabar con ellos. Bienvenido a un nuevo episodio de podcast de Spotify, Fuera de la Caja y vídeo de YouTube. En este episodio te voy a hablar de los 6 miedos que más arruinan tus sueños. El miedo es oscuridad, el amor y la fe es luz, ¿vale? Y lo que te impide apostar realmente por la vida que quieres y construirla es miedo, miedo. Miedo. Es el miedo lo que nubla la mente, lo que inhibe ese niño interior, lo que lo opaca y hace que al final acabes creando una vida conformándote con la validación externa, con la vía tradicional, estudio esto, busca la estabilidad y no aspiras a más. Cuando somos niños, porque un niño no tiene miedo, un niño sueña en grande, quiere ser astronauta, quiere lograr grandes cosas, y ahí soñamos realmente en grande y cuando vamos creciendo nos van contaminando de miedo, 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 miedo. No realidad, miedo, porque la realidad que tú creas a nivel interno, hay una realidad externa, pero después hay una realidad interna que tú la creas en base a todo lo que tú dejas entrar a tu mente. Y si tú únicamente coges el hábito desde que eres pequeño de escuchar noticias, de rodearte con personas que no están viviendo una gran vida, que están tristes, amargadas, al final tu realidad acaba siendo esa. Mi realidad es pues ser un triste, amargado, y esto no ocurre a nivel consciente, esto ataca al subconsciente y eso es lo peor, que la gente no despierta a nivel de conciencia y al final acaba viviendo una vida por pura inercia por el miedo. El miedo que está integrado en tu subconsciente. Por eso este podcast va para elevar tu nivel de conciencia, para que si de verdad hay cosas que no te gustan de tu vida y que quieres cambiar y llevas tiempo queriendo hacer, sea tu físico, tus relaciones, tu economía, a lo que te quieras dedicar y de lo que quieras vivir, tienes que empezar, escucha este podcast y tienes que empezar a elevar tu nivel de conciencia para eliminar miedos, porque literalmente tú quieres, imagínate, tú tienes alas y quieres subir al cielo y el miedo son las anclas que están atadas a tus tobillos. Conforme vas eliminando miedos a esas anclas, esas cadenas que te hacen tirar hacia abajo cada vez que tú quieres subir y apostar por tus sueños, esas anclas van disminuyendo su peso progresivamente hasta que se van soltando, sueltas y tú con las alas puedes volar mucho más alto. Cuando somos niños tenemos solamente alas y cuando vamos creciendo en la adolescencia, en la niñez, en la infancia, nos van creando cadenas que van contaminando y van cargándonos, van lastrándonos hacia abajo y eso viene a veces por el entorno, ya te digo, si en tu círculo cercano tienes a gente con la que únicamente ves noticias a la hora de comer, gente negativa, gente que todo el día está quejándose de la política y de la situación económica de España, de tu país o de donde sea, gente que no busca aspiraciones, gente que no está en forma, gente que no se cuida, que no va al gimnasio, gente que no come bien, que come porquerías, vas a estar muy contaminado de miedo, muy contaminado. Y esto lo puedes estar escuchando y ni siquiera te das cuenta. Pero tienes que soltar estas cadenas si quieres vivir una gran vida llena de satisfacción. Porque más allá de que tenga más lujo, menos lujo, de que tenga más dinero, menos dinero, al final el objetivo de la vida no es tener más cosas, es ser la persona que tú quieres ser la persona que admirarías y que respetarías y con la que te sentirías orgullosa si la vieses al espejo. Y si yo te pregunto ahora, ¿te sientes orgulloso con la persona que eres? 100%. Si tu respuesta es no, y siendo honesto, hay cosas que tienes que trabajar. Y no vas a poder llevar una vida plena si no es a través de la verdad. Si es a través de la mentira y del miedo, no vas a vivir una vida plena. No. Al final, la conciencia, cuando llegas a la cama y te vas a dormir, la conciencia te queda ahí. Y por eso hay mucha gente que no consigue dormir bien. Porque la conciencia no le deja dormir. Porque no son coherentes con la persona que quieren ser el día de mañana. Hacen una cosa totalmente diferente a lo que piensan y quieren. Entonces, ¿cómo elimino el miedo? Aumentando mi nivel de conciencia. Entonces, por eso este podcast te voy a hablar de los 6 miedos del ser humano y cómo acabar con ellos, que es de forma súper sencilla, ya lo verás. Y si lo integras tu vida, literalmente, escuchar este podcast puede hacer un antes y un después, ¿vale? Estos miedos lo he visto varias veces y sobre todo lo he leído en el último libro que me estoy leyendo, que es de Napoleón Hill, ¿vale? De las leyes del éxito. Napoleón Hill, si no conoces, un autor brutal, es el que escribió el libro de Piense y hágase rico, que lo recomiendo 100%. Un autor, además, del siglo XX, que se dedicó a entrevistar a toda la gente exitosa de la época del siglo XX, como Albert Einstein, como Henry Ford, como Roosevelt, como un montón de gente que ha conseguido, bueno, me estoy olvidando de nombres súper grandes seguro, gente que ha conseguido grandes cosas y al final reunía todo en común y una de las cosas era justo esto, hablaba del miedo y estos 6 miedos son miedo a la pobreza, miedo a la vejez, miedo a las críticas, miedo a la pérdida del amor de alguien, miedo a la pérdida de salud y miedo a la muerte. Esos son los 6 miedos, ¿vale? Empiezo uno por uno. Miedo a la pobreza.
El miedo a la pobreza es lo que le hace a la gente tomar decisiones desde el me busco estabilidad, busco que no me falte nada, busco que mi máxima aspiración en la vida sea estar estable y buscar un trabajo seguro por encima de dedicarte a lo que te gusta. Y al final acabas viendo toda tu vida intercambiando tiempo por dinero para que no te falte porque te han prometido estabilidad el sistema. Por eso ahí juega el sistema con la estabilidad, porque tú tienes miedo a la pobreza, entonces buscas estabilidad. Y cuando eso se convierte en tu máxima aspiración, no puedes vivir una vida plena. Cuando lo máximo que te mueve es buscar estabilidad, en lugar de vivir de lo que te gusta, impactar, ayudar al mundo. Todo el mundo tiene un deseo humano, que esto lo tenemos todos, de contribución hacia el mundo y hacia los demás, de sentirnos alineados con un propósito mayor incluso que nosotros mismos. Eso está en nuestro ADN como ser humano. El problema está en que cuando tú lo tapas y creas ese miedo a la pobreza, eso acaba directamente empobreciéndote, empobreciéndote de verdad, mentalmente. La gente rica que consigue ganar mucho dinero pero consigue éxito y vivir de lo que le gusta, es gente que simplemente ha elevado el nivel de conciencia y ha eliminado esas anclas que tenían en el miedo y ha podido volar hacia arriba. Entonces, miedo a la pobreza te hace pobre realmente, ¿ok? Es cuando tu máxima en la vida es buscar estabilidad, pues ya eres pobre, ¿vale? Otro es el miedo a la vejez, el miedo a no querer hacerte viejo. Eso te lleva a vivir en constante preocupación, ansiedad por el futuro y porque no quieres que pasen los años, miedo a la vejez, ¿vale? Otro miedo es que yo creo que es en el siglo XXI puedes tener muchos miedos también a la pobreza, a la vejez, a los otros que he comentado, miedo a la pérdida de salud, miedo a la muerte o a la pérdida del amor de alguien, pero yo creo que el más fuerte y el que más se está pegando, uno de los que más, es el miedo a la crítica. Porque ya tenemos las necesidades bien cubiertas. Puedes tener miedo a la muerte, pero realmente no te vas a morir. Las probabilidades de que te mueras son muy, muy, muy bajas. Eh, Al final tenemos comodidades, no te va a faltar hambre, a no ser que ocurra una desgracia y que Dios no lo quiera, pero es muy probable que ese miedo no sea tan dominante en tu personalidad, en tu identidad. Pero el miedo a las críticas sí que es muy dominante en la sociedad en la que vivimos. Miedo al que dirán, miedo al juicio externo, miedo a si me van a criticar, si hablo de esto, miedo a... Eso inhibe a mucha gente a la hora de subir contenido con su marca personal, que sé que muchos que me escucháis emprendéis. Eso inhibe a mucha gente a ser único en la cámara. Miedo a la crítica, ¿vale? De esto hablé en el podcast, en uno de los anteriores, justo, que te recomiendo verlo, ¿vale? Donde hablaba justo de cómo ser líder y ser una persona auténtica. Pues es inhibiendo ese miedo eliminando ese miedo a la crítica, ¿vale? Otro miedo a la pérdida del amor de alguien. A veces ocurre algo, esto también lo hablé en ese mismo podcast, cuando una persona tiene miedo a perder el amor de alguien, ¿ok? Un lazo, romper una relación, empiezas a tomar decisiones desde el miedo y empiezas a no decirle lo que piensas, aunque sabes que le puede doler y que tu relación se puede romper. Y ahí pierdes liderazgo, pierdes principios y no te sientes coherente. Estás contándote una mentira, lo he dicho antes. El único camino para vivir una vida plena es de la verdad, desde la luz, no desde la oscuridad y desde la mentira y desde el miedo. Y cuando hay miedo y esto te domina, al final acabas no diciendo lo que piensas porque sabes que esa relación se puede romper. Y eso además también de que crea en relaciones celos, celos, control, malos tratos, vienen de eso, de miedo a la pérdida del amor de alguien, porque tienes tanta inseguridad que piensas que puedes perder a la persona porque no confías en ti, y eso hace que al final caigas en celos y todo esto. Otro miedo, pero realmente es inseguridad, ¿vale? Que ahora hablaré de eso. Otro miedo es miedo a la pérdida de salud, ¿vale? Miedo a la pérdida de salud. Miedo a la pérdida de salud también está, tienes una enfermedad o tienes miedo a perder la salud, ¿cómo se llama? Hay un dicho que se conoce como a la gente que es, lo tengo en la punta de la lengua, bueno, a la gente que cuando le ocurre algo, hipocondriaco, exacto, gente que le ocurre algo y ya de repente se piensa que tiene un tumor, tiene cáncer, tiene alguna enfermedad grave y a lo mejor es una tontería, ¿vale? Hay gente que tiene miedo a la pérdida de salud y eso le genera run y estrés. Y el miedo a la muerte, por último, que también está ahí. Miedo, evidentemente, a la muerte. Vale, ¿qué ocurre cuando tu vida la domina el miedo? Uno, que vives en estrés constante, en preocupación, no tienes paz interna. La paz interna es lo contrario al miedo. Tú consigues llegar a un estado de paz interna cuando el miedo no está, cuando estás presente. Cuando tienes miedo estás en ansiedad, en preocupación, en estrés, en buscar controlarlo todo para que no pase esto.
buscar, tomar decisiones desde el no quiero que pase, no quiero que pase, y tú no puedes controlar lo que pasa. Entonces eso te lleva a un estado de estrés crónico y constante. Y ahí es donde por eso te digo que vivimos mucho en piloto automático, porque la gente no toma nivel de conciencia y nivel de presencia. Que al final el nivel de presencia viene con el nivel de conciencia. Y el miedo a la crítica te hace continuamente tomar decisiones por la aprobación externa. A mí me pasaba así, y sé que el 90% que me está escuchando también, tío. O sea, yo quería sacarme una posición y ser profesor de educación física, ¿vale? Que si no conocen mi historia, yo en 2020 estaba trabajando en un gimnasio por 6 euros la hora, emprendí y ahora vivo de mi marca personal, ganando más de 25.000 euros, 20.000 euros al mes. Y yo tomaba decisiones por aprobación externa. Mi objetivo era sacarme una posición por validación para que mis padres se sintieran orgullosos de mí, mi entorno, y encajase y no destacase. Y en lugar de tomar mi propio camino y dar rienda a mis sueños, yo estaba siguiendo un camino por validación externa, porque no tenía confianza. Eso viene por miedo a la crítica, ¿vale? Entonces, cuando el miedo domina tu vida, inhibes por completo tus sueños y tus metas. Y ahí no puedes llevar una vida, repito, satisfactoria. No puedes alcanzar la autorrealización, la paz interna. Vives en un estado de estrés crónico. ¿Cuál es la raíz de esto? Que es a lo que voy. ¿Cómo acabar con estos miedos? Y de esto hablaba Napoleón Hill justo en este episodio. De hecho, este episodio se llamaba, que era una de las leyes del éxito, tener seguridad y autoestima fuerte. Cuando tú tienes seguridad y una autoestima fuerte, no dependes de validación externa. No te importa el qué dirán. No tienes miedo a la muerte. No tienes miedo a la pérdida de salud. No tienes miedo a la vejez. No tienes miedo a la pobreza. No tienes miedo a nada. Tomas decisiones desde la mejor versión, la persona que quieres construir y ser. Cuando entiendes esto, elevas tu nivel, empiezas a elevar tu nivel de conciencia. Por eso la clave es trabajar en tu seguridad y en que tu autoestima esté fuerte. Cuidar toda tu imagen, estar en forma y tener una serie de hábitos con las que te valides, que te hagan elevar tu autoestima y que te sientas poderoso. Eso es lo que tienes que hacer, sentirte poderoso con la rutina que llevas a cabo. Por eso lo he repetido en muchos podcasts, hacer hábitos incómodos en el día a día, como despertarme, yo me despierto a las 4:30 de la mañana, como salir a correr a las 6, como ducha fría, dedicar un tiempo para mi crecimiento personal, leerme y tal. Es algo que ya he ganado, ya me da igual lo que venga en el día. Yo ya he cumplido, he ganado, ya me siento satisfecho, lo elijo. Mi control emocional y mi felicidad y cómo me siento no lo eligen las situaciones externas, lo elijo yo. Yo tengo control emocional, entonces eso me da seguridad, me da fortaleza, me da poder a mí mismo, me da creer más en mí, me forja una autoestima y un carácter fuerte y una disciplina potente. Y eso elimina miedos, eso elimina literalmente todos los miedos a la crítica. Yo ahora me siento más, y seguramente mi nivel aún no sea el nivel del Sergio de dentro de 3 meses. Eso es lo bonito, que estás en un proceso constante de evolución hacia la luz, hacia la fe, hacia el amor, hacia la abundancia, no hacia el miedo, hacia la oscuridad, hacia la mentira, no, vas hacia la verdad. Entonces, cuando afrontas esto, a mí me puede venir una dosis de verdad dentro de un mes o dentro de una semana o unos días, y de repente creer que estoy aquí, de repente estoy aquí realmente, y hago otro despertar de conciencia y elevo mi conciencia de nuevo a un punto más. Es lo bonito, que es un proceso, y que ese es el proceso que te mantiene alineado con tu objetivo y feliz. Y aceptas que tu versión actual no es la mejor, porque mañana vas a ser una mejor, porque es dinámica. Entonces, la raíz es seguridad, tío. Cuando tú tienes seguridad en ti misma, no necesitas valoración externa. Cuando tú tienes seguridad, eres líder. Cuando tú tienes seguridad, respetas tus principios y valores y prefieres la valentía antes que la cobardía, ¿vale? Así que esa es la raíz, esa es la raíz. Así que nada, eso es este podcast, ya está. Espero que te haya gustado. Y cómo tener seguridad, pues para eso hay muchos más podcasts, así que te lo vas y te lo ves, que ya hay algunos en los que hablo específicamente de esto. Así que espero que te haya gustado este pequeño episodio de podcast. Sígueme en Spotify para seguir los podcasts. En YouTube también te agradezco que te suscribas para no perderte los vuelos del canal. Y si te ha gustado de corazón, comparte una pequeña captura y sube a las redes sociales. Me mencionas, @sergiomolina.98, que me hará mucha ilusión. Así que un placer y nos vemos en el próximo. Chao, chao.